bueno, que casi finalizamos la semana con mucha actividad cultural y hemos hecho un maratón prácticamente en nuestro programa para cubrir aquellos temas que nos parecían importantísimos, de los cuales debíamos hablar. En este caso, bueno, hablábamos de música experimental desde Brasil y ahora completamos el ciclo literario que ya les había adelantado al principio del programa con la propuesta que viene a ser prácticamente una celebración de los 100 años de Raza de Bronce. Porque es importante acercarse al análisis de esta novela, ¿por qué hacerlo desde el ámbito literario? Conociendo además que ya han habido varias propuestas desde el teatro, desde otros espacios multidisciplinarios, artísticos. En este caso se encuentra con nosotros Clever para darnos toda la información. Bienvenido, querido, te agradezco. Gracias, Buenas querida tardes. Saraí, por invitarnos. No, pues qué a lindo ti. A ver, 3 días de análisis de Raza de Bronce. Yo creo que hace falta más días, ¿no? Sí, Son más de 3, sí, yo creo que sí. Más. Daba para un ciclo, así como esos ciclos que hacemos que va relacionándose con el cine, con el teatro, con la música, porque es importante tanto esta novela en la conformación de la cultura boliviana, ¿no? y de nuestra propia identidad, que se convierte en un espacio transversal en otras disciplinas artísticas. Cuéntanos qué va a pasar. Mira, claro, lo importante es de que Raza de Bronce está cumpliendo pues 100 años, ¿no? 100 años, y es una novela que ha inaugurado un tipo de debate que ha sido clasificado en su momento como literatura indigenista, y estaba al lado del indigenismo y todas las corrientes, ¿no? Posteriormente se le hizo una lectura ya más desde la teoría de la heterogeneidad en el contexto boliviano y en el contexto ya global, y se leyó un poquito como le llaman, las traiciones del narrador al personaje, ¿no? A los indios, en cierto sentido. Entonces, y la crítica se quedó ahí trabajando esas traiciones, ese indigenismo, la heterogeneidad. Entonces, hace 100 años hemos decidido, la carrera de literatura y el Instituto de Investigaciones Literarias, hemos decidido hacer un nuevo balance y ver qué es lo que nos está diciendo en este tiempo, en estos momentos, y con jóvenes críticos, ¿no? Entonces hemos apostado muy fuertemente a apoyar a jóvenes críticos que están trabajando, que están releyendo Raza de Bronce, y nos hemos encontrado con sorpresas bastante agradables, ¿no? Entonces hay una oferta muy rica, pero al mismo tiempo también vemos de que no solamente hay una joven crítica, sino también hay una revisión de la historia, ¿no? La historia ha vuelto a reinterpretarse, ha vuelto a reinterpretar disciplinariamente el principio de siglo, que es el momento en que se construye esta novela. Entonces hay una nueva mirada a principios del siglo XX que valió la pena conjuncionarla, y estamos en esto, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, una conjunción de varias mesas donde aparecen historiadores con las nuevas propuestas y nuevas lecturas de la época de Raza de Bronce, de Alcides Arguedas, inserto en el pensamiento intelectual de la época. Por el otro lado tenemos joven crítica trabajando todo eso, y obviamente también a nuestros clásicos. Sin duda. ¿Por qué hablamos de releer pensando en el contexto al que pertenece la persona que lee? ¿Es determinante ello para establecer una mirada, no que juzgue, pero sí que analice los elementos que quizás hoy nos parecen importantes, que se pueda rescatar de esta novela? Bueno, más allá de pensar en el contexto, estábamos pensando más en las herramientas, los instrumentos, el modo como uno se aproxima desde su propia sensibilidad, ya dejando de lado, en cierto sentido, aunque parece que nunca vamos a dejar de lado, el carácter político que tuvo la novela, digamos, ¿no? O sea, si pensamos muy bien, la lectura clásica que se hace de Raza de Bronce era, bueno, que Alcides Arguedas y su narrador son representantes de la casta oligárquica dominante, de los hacendados y todo eso, y desde alguna sensibilidad él pone en escena el conflicto y pone en escena también el modo como los indígenas son maltratados y son explotados y en muchos casos asesinados, ¿no? Entonces, sin embargo, en esta coyuntura, como te digo, a la luz de nuevos descubrimientos en el ámbito histórico, es posible ver un Arguedas que está confrontado con su época, está confrontado con los grandes terratenientes. Él es un pensador antipando, por ejemplo, ¿no? Que es el mayor, anti-Montes, perdón. ¿No? Entonces está contra Montes, y la novela en cierto sentido está contra un grupo muy fuerte de potentados terratenientes que viene el altiplano. Conflictuado, ¿no? Conflictuado, evidentemente con lo que le toca vivir y con lo que no cree que está bien, claro, en su mismo contexto.
Y en cierto sentido también un poco contradictorio, porque él también es un hacendado, ¿no? Pero se conflictúa con ellos, tiene un conflicto real, político y todo con ellos. Escribe en ese contexto la novela. Eso, por ejemplo, toda la crítica anterior ha obviado, ha tomado por presupuesto de que él es hacendado y pertenece al círculo de poder. Y simplemente por a dónde pertenece juzgamos la obra literaria, ¿no? Y el resultado. Claro. Efectivamente. Entonces, en esta nueva coyuntura, ya se han empezado a hacer lecturas ya desenganchadas de todos sus amores y calores políticos que habían en ese momento y que hubo después a mediados del siglo XX, digamos, a fines del siglo XX, en los 80 se produce, desde mi punto de vista, la mejor crítica literaria sobre Raza de Bronce, que la hace Rosario Rodríguez, ¿no? Una gran profesora de nuestra carrera. Entonces ella hace una crítica muy rica. Sin embargo, ahora que lanzamos el desafío, los jóvenes críticos empiezan a leer un poco desde el psicoanálisis, desde teorías musicales, claro, desde otras sensibilidades. Desde la interdisciplina, que es lo que enriquece mucho la obra. Muy bien. Estos 3 días que van a ser en el espacio Simón y Patiño, ¿cómo se va a desarrollar, digamos, el contenido, el espacio de contenido, para que el público que llegue sepa qué va a encontrar cada día o sobre qué elemento va a versar el análisis cada día? Sí, mira, hemos decidido más bien hacer una selección muy ecléctica. Teníamos, por ponerte un ejemplo, 4 o 5 historiadores anotados, ¿no? Entonces podríamos hacer una mesa de historia de la época, hacer un debate. Pero de repente podría sonar aburrido, de repente podríamos hacer de que solo ese día vengan historiadores, como público y todo eso. Hemos decidido más bien ofrecer al público una presencia matizada. Entonces cada día va a exponer 1 o 2 historiadores, cada día exponen 2 o un crítico literario. Con preguntas y respuestas al final, digamos. Claro, exacto. Y después también expone un antropólogo, sociólogo, todo el cuento. Te cuento que ha despertado mucho interés esto, ¿no? Porque nos está visitando un profesor de la Universidad de Medellín, de Colombia, que se llama, déjame ver, me ayuda a memoria, Juan Carlos Orrego, sí. ¿Y por qué crees que importe desde Colombia participar en este debate? Es una persona súper interesante porque trabajó Raza de Bronce ya antes y él estaba al tanto de que era el centenario y se estaba preguntando, a raíz de que escribimos un par de artículos en la prensa sobre los 100 años y que la casera iba a preparar esto, leyó así en bendito internet, se contactó con nosotros y nos dijo, quiero participar. Quiero estar ahí, qué bien. Y bueno, pues le mandamos una invitación y ya. Qué bien, porque con él se puede aprovechar también el analizar la novela en perspectiva latinoamericana, no pensada solamente desde Bolivia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces él, por ejemplo, es antropólogo y viene a dar una mirada desde el antropólogo y se detiene en Suárez, el que él denomina el antropólogo dentro de la novela, uno de los personajes, ¿no? Genial. Igual va a haber una revisión desde la historia, como te decía, del pensamiento intelectual de la época, pero también un poquito, Pablo Quisbert va a hacer un trabajo muy rico rastreando los referentes de Raza de Bronce en documentos históricos, ¿no? Hay de todo. Van a ser 3 días. Dame los últimos datos, Clever, para cerrar. Los 3 días en los que pueden encontrarlos en el Espacio Patiño. Va a ser en el Espacio Patiño desde las 18:30 hasta las 21. El ingreso es totalmente libre, apto para todo público, obviamente. Y bueno, la carrera va a otorgar certificados de asistencia a los que participen del evento, pues eso es importante recalcar. ¿Qué más podemos decir? Los días. Los días. El lunes, martes y miércoles. Lunes, martes 26, y miércoles. 27 y 28. La próxima Perfecto. semana, toda la media De semana. todas maneras, invitamos a que el público que esté interesado en saber quiénes van a estar cada día puedan recabarlo. ¿Está publicado en algún lugar? Va a estar publicado ahorita, yo tengo el programa en premisa. Ya, hay que publicarlo. Va a estar publicado en la página de Facebook de la carrera. Y en la página de Facebook de Somos Culturas. Del instituto, y sí, vamos a rebotar a todos nuestros Ahorita contactos. vamos a tomarle foto para que el público conozca. Desgraciadamente el tiempo a veces es muy corto para hablar de los detalles de cada día, pero bueno, ya lanzamos el aguijón para que el público se llegue. Tenemos, digamos, para todo gusto. Quien quiera saber un poco de los clásicos y quien quiera buscar también otras lecturas de nuestras novelas clásicas también. Claro, Raza de Bronce es un clásico. Es un clásico boliviano. Habría que hacer un apunte, ¿no? Es la novela más publicada que tuvo Bolivia, ¿no? Hay, publicó Lozada, Archivos, Aguilar. Hay notas de prensa que salen diciendo esto en la primera línea, ¿no? La más publicada de Bolivia. Es la más publicada de Bolivia y Latinoamérica. Sí. ¿no? Lozada es una que la publica en España, se la publica Archivos, que es una gran colección Buen dato. de literatura latinoamericana. Es probablemente la novela más leída de Bolivia. Sin duda. Bueno, pues ahí está
Una pregunta que puede responderse a través de este encuentro de 3 días. ¿Por qué habrá sido la novela más publicada en nuestro país? Puede también quedar como parte de este encuentro. Gracias, Clever, te agradezco mucho. Ojalá que llegues a tiempo a tu próximo destino. Muchas gracias. Muy bien. Hacemos el último, vamos a la última pausa y a la vuelta ya casi nos despedimos y le anunciamos con quién estaremos conversando este fin de semana en nuestro programa de radio.